capítulo de Juan 2, verso 11. ¿Lo encontraste? Lo leemos junto en voz alta, ¿te parece? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Literalmente este pasaje dice que la primera señal que Jesús hizo fue en Caná de Galilea y mostró su gloria, reveló su gloria, y sus discípulos, los que le seguían, creyeron en él. Nuestro Dios es un Dios que hace señales, prodigios y maravillas. Y Juan es el especialista en mostrar cómo los hechos sobrenaturales, la sanidad de los milagros, son señales de Dios. ¿Y qué diferencia hay entre un milagro y una señal? Pues el milagro es un hecho extraordinario, sobrenatural, donde Dios interviene y suspende leyes físicas para hacer algo digno de su poder, digno de su majestad. Pero la señal indica, la señal muestra una dirección. En la carretera tenemos señales para hacernos saber si estamos cerca o lejos del lugar del destino, ¿no? Nos muestran señal, ¿no? Madrid, 605 kilómetros, Madrid, 300 kilómetros. Y las señales nos van mostrando que vamos en la dirección correcta. Así que un milagro es un hecho portentoso, extraordinario, pero Juan nos enseña que cada hecho del Señor, cada milagro, cada hecho sobrenatural es una señal que nos indica. Y Jesús hizo muchas señales a lo largo de su ministerio público. De hecho, Juan va a terminar el libro diciendo: Él hizo tantas señales que no cabrían en todos los libros del mundo si nos ponemos a escribirlas, pero estas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que vamos a mirar la primera señal, el prototipo de todas las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Dice en Juan capítulo 2, verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y cuando dice al tercer día, se está refiriendo al tercer día de que Jesús encontró a Felipe y que le dijo: Felipe, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás, y os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y veréis a los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús en Juan capítulo 1, 52 promete a sus discípulos que van a ver el cielo abierto. Van a ver ángeles ministradores que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que van a ver que Jesús es como una escalera que conecta la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Y al tercer día, no pasó mucho tiempo, que Jesús va a unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea es una aldea, no es una ciudad grande, bastante cerca de Nazaret. Y allí había unas bodas. Unas bodas. Bueno, para entendernos, las bodas siempre son cosas especiales. Pero si nosotros nos caracterizamos por celebrar las bodas con mucho, bueno, los judíos nos ganaban. Porque ellos hacían fiestas de bodas que podían llegar a durar 7 o 14 días. Es decir, sabían festejar, sabían celebrar. Y de hecho hay que entender que cuando una persona se casaba, en principio simplemente era como, se casaba pero no vivían juntos, después iba el novio a buscar a la novia de la casa de sus padres y la llevaba a la casa de su padre, y allí
eran las bodas, que era la fiesta. Y eran fiestas, pero fiesta, y la gente celebrando y gozándose y regocijándose. Y después, a los 7 días quizás, venía la noche de bodas, lo que nosotros conocemos como noche de bodas. Pero durante esos días, los novios eran tratados como reyes, como un rey, como una reina, iban vestidos. De hecho, lo que decían los novios eran como palabra de rey, y eran honrados y los paseaban por el pueblo para que todos los saluden. Así que el pueblo de Dios sabía honrar el matrimonio, sabía darle al matrimonio el lugar que el matrimonio tiene en los ojos de Dios. Y qué bonito que estaba allí María, la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos también fueron, y dice que en medio de la fiesta comenzó a faltar el vino. Para que nos entendamos, era vino de verdad, no era zumo ni mosto, esto era vino. Solamente que mezclaban 2 partes de vino en 3 partes de agua, no era un vino súper fuerte, por eso lo podían usar como bebida y lo bebían, pero no se emborrachaban, eso estaba totalmente prohibido en el pueblo de Dios. Pero claro, era la bebida, no había Fanta, no había zumo, no había Coca-Cola, no había nada. Entonces, si faltaba el vino, ¿tú te imaginas comer esas comidas picantes, esas comidas sazonadas con sal propias del menú de Medio Oriente a palo seco? Y eso significaba una vergüenza tremenda para la familia. Algunos creen que posiblemente la familia no era de grandes recursos. También dice que no contrataron un salón de bodas especial, ¿ves? Lo llevaban mucho mejor que nosotros, era en la casa donde se hacía. Pero estaban allí Jesús y sus discípulos. Muchos dicen qué lindo que Jesús iba a las bodas, porque a veces las personas pintan a Jesús como un tipo serio, austero, casi un aguafiestas, ¿no? Un tipo así medio agriado, medio vinagreta. Pero Jesús estaba allí. Y la boda era un tiempo de alegría y de felicidad y de festejar. Y ahí estaba Jesús celebrando, festejando y regocijándose con esta familia. Pero claro, falta el vino. Y la madre de Jesús viene y parece que de alguna manera estaba atenta, algunos dicen que tenía algún tipo de responsabilidad en la preparación de la boda, y le dicen, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muchos se han preguntado sobre esta expresión. ¿Es que Jesús le respondió en forma borde a su mamá? No, porque en la cruz Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. No es una expresión borde, no es insolente, pero también es cierto que hay como un ubícate un poco, que no soy el niño que iba a comprar a Mercadona. Ya tengo 30 años, ahora estoy en los negocios del Padre, eres mi madre, pero comprende que las cosas cambian y hay un tiempo para todo. Ese aún no ha llegado mi hora. Mira, no puedo hacer las cosas cuando tú quieres, sino cuando el Padre quiere. ¿Cuántas veces en momentos de necesidad venimos al Señor casi ordenándole lo que Él tiene que hacer? Casi vamos al Señor y le empezamos a dar órdenes. Señor, haz esto, haz lo otro, para aquí, para allá, primero esto, segundo esto. Y si el Señor no hace lo que yo creo que tiene que hacer cuando yo pienso que lo tiene que hacer, Pero Jesús no es nuestro hijo. Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Y entonces su madre le dice a los que le servían, hagan todo lo que Él les diga. Y qué lindo que la mamá entendió rápidamente que la cosa no estaba en sus manos, sino en las manos de Jesús. Y sabes que esto nos lleva a entender que los milagros de Dios tienen que ver con necesidad de las personas. En este caso la necesidad era
seguir celebrando la fiesta, seguir celebrando el matrimonio. La necesidad era la falta de vino. Una necesidad muy cotidiana, muy de todos los días. Pero los milagros de Dios se conectan siempre con necesidades de personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque los milagros no son para entretener al público. Los milagros no son para proveer un show religioso. Los milagros no son para los que no quieren creer. Herodes deseaba ver señales. Los fariseos le decían, haznos una señal. Y Jesús le dijo, eres una generación incrédula y perversa. Y demandan señales, pues no le vamos a dar señales. Solamente la señal de Jonás, la muerte y la resurrección de Cristo. Dios no es una lámpara de Aladino, no es una máquina expendedora donde yo pongo una moneda y obtengo el producto que elijo. Los milagros no son para satisfacer una cuestión teológica, no es porque como yo creo en milagros, Dios tiene que hacer milagros para demostrarle a las demás que yo tengo razón en lo que creo. No, los milagros de Dios tienen que ver con Él interviniendo en una necesidad de las personas. Los milagros de Dios son respuestas de Dios a necesidades concretas de la persona, necesidades de la vida de las personas. Esta familia estaba haciendo algo que cualquier familia puede hacer. Y tenían una necesidad importante porque significaba aguar la fiesta, era una deshonra para la familia. Y Jesús va a hacer un milagro. Y sabes que las señales de Dios siempre conectan la necesidad con la gloria de Dios. Cuando el Señor hace una señal, está conectando tu necesidad tan cotidiana, tan familiar, tan laboral, tan de todos los días, con su propia gloria. Dice en el verso número 6, estaban allí unas tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas de piedra eran para el agua porque los judíos usaban el agua, era parte de la hospitalidad. Si venías caminando de lejos, tus pies estaban polvorientos y había que lavarlos. Pero también antes de comer se lavaban las manos. Inclusive entre plato y plato se lavaban las manos. Y es fácil entenderlo porque no usaban tenedores, usaban estos. Entonces, ese agua era, ¿para qué? Para comer con manos limpias, que era una cuestión ceremonial. Es decir, la ley de Moisés decía que si no te lavabas las manos para comer, no solamente había una cuestión de higiene, sino que espiritualmente estabas presentando algo impuro, estabas mal delante de Dios. Así que por eso era un rito de purificación, no solamente una cuestión de sanidad, como lo entendemos nosotros que nos lavamos las manos por una cuestión de higiene. Así que estaban estas tinajas, eran 6 tinajas, más o menos se calcula que cada una tendría 90 o 100 litros de agua, para que nos entendamos. Y Jesús le dice, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Bueno, muchos dicen que esto es para que nadie diga que ya había algo previo, que ya había algo metido. Pero la cuestión que ahí acarrearon 600 litros de agua. Una orden aparentemente incomprensible, pero ¿qué tiene que ver? Si lo que yo necesito es vino, ¿qué tiene que ver que vaya a buscar agua? Pero la señal no solamente conecta la gloria con tu necesidad, sino que conecta la gloria con la voz del Señor. En otras palabras, una señal siempre tiene que ver con la voz del Señor. Aunque la voz del Señor sea rara, aparentemente contradictoria, porque dice, ¿qué tiene que ver? Yo lo que quiero es vino y me manda a llenar tinajas.
Esto es como el cuento de dar cera, pulir cera, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que el chico dice, pero me tiene frito, y al final el maestro le demuestra, no, que había mucho motivo en hacer ese ejercicio de dar cera y pulir cera. Ahora, los sirvientes le hacen caso a Jesús. Y efectivamente llenan hasta arriba. Qué importante es hacer lo que Jesús nos dice. Qué importante es obedecer aunque yo no entienda. Qué importante es no dilatar la obediencia a cuando Jesús me da indicaciones. A veces pedimos y queremos que la gloria de Dios invada nuestra vida, o que la gloria de Dios nos alcance en nuestra necesidad, y sin embargo el Señor empieza a darnos instrucciones y las desoímos porque no pensamos que sea importante. Pero los sirvientes eran sirvientes, lo hicieron rápidamente, al instante, al toque, diríamos nosotros. Y entonces Jesús le dice, sacad ahora, otra orden más. Llenad, sacad y llevad al maestresala. El maestresala era como una especie de maestro de ceremonias, era como uno que iba llevando la fiesta, y dice, como tú bien sabes, que se lo llevaron, y cuando el maestresala prueba el agua hecha vino, él no sabía de dónde era, lógicamente. Y entonces le dice al esposo, lo llama, le dice, tío, ven para aquí. Dice, mira, todo hombre, todo el mundo primero sirve el buen vino para causar una buena impresión. Y cuando la gente ya bebió mucho, entonces van soltando el de inferior calidad. Y esto es la marca de todo lo que hacemos humanamente. Todo lo que hacemos humanamente empieza wow. Y después wow. El hombre es así, empezamos con ganas, es como las libretas del colegio, la primera página prolijita, subrayada, con florcitas, con sticker, y a lo último ya eso no hay un mamarracho que no hay que lo entienda. Pero por eso siempre hay que ir a los restaurantes cuando inauguran. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has roto el molde. Tú has marcado una diferencia. Tú has establecido algo nuevo. Has reservado el buen vino, el mejor vino, para el final. Qué bueno que la voz del Señor es real, la voz del Señor tiene sentido. Obedecer la voz de Jesús tiene resultados. Obedecer la voz de Jesús tiene consecuencias. Obedecer la voz de Jesús da fruto. Hacerle caso al Señor, por más incomprensible, sin sentido, siempre nos conecta con la gloria de Dios. Siempre nos conecta con la gloria de Dios. Piensa en Lázaro. Lo que sacó a Lázaro de la tumba no fueron unos masajes, una RCP, una resucitación cardiopulmonar, una inyección de una droga. Fue la voz del Señor que le dijo, Lázaro, ven fuera. Lo que hizo que Pedro camine sobre el agua no fue que Pedro aprendió trucos de David Copperfield, sino que le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y en esa palabra, Pedro caminó sobre el agua. En la misma palabra, Pedro pescó una pesca sobrenatural. El centurión le dijo, maestro, no hace falta que vengas a mi casa. Yo no me siento muy digno de que tú vengas, pero di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dio la palabra y el criado fue sano. Y si tú y yo queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos oír la voz del Señor, no la voz de la gente, no la voz del coco, no la voz del corazón, la voz del Señor. Porque la voz del Señor nos conecta con la gloria de Dios. Y si tú y yo queremos ver señales sobrenaturales, señales de Dios en nuestra vida, el camino pasa por oír la voz del Señor.
La voz del Señor te lleva a romper moldes. La voz del Señor te lleva a hacer lo que nunca has hecho. La voz del Señor te lleva a marcar la diferencia. Y de hecho se reveló un principio que está en toda la Biblia. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y sabes que Jesús no dice cuánto vino necesitaban, pero dice que creó 600 litros de vino y encima buen vino. Así que a esa familia les quedó vino para muchas fiestas. Pero no solamente en la casa quedó vino para muchas fiestas, quedó la experiencia de un milagro. Porque de ese milagro hubo testigos, los sirvientes. Hombres que no eran discípulos, hombres que no eran quizás seguidores de Jesús, pero ellos dijeron, nosotros llenamos con agua las tinajas, pero cuando lo sacamos era vino del bueno. Y tú te imaginas que eso quedó en la casa, esa historia quedó. Y esa casa fue transformada porque ahora esa familia pasó de tener una necesidad que los iba a llevar a la vergüenza a experimentar un milagro que los iba a llevar a una gloria mayor. Y el propósito que el Señor tiene cuando hace algo extraordinario es darte una señal que te lleva de la vergüenza a la gloria, de la necesidad a la abundancia. Las señales siempre conectan la gloria con la voz, pero también con la fe. Con la fe, porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. Y sabes que dice en Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. La primera señal de su ministerio la hizo en Caná de Galilea. Y Él reveló su gloria, mostró su gloria, la hizo visible, la hizo palpable, la hizo práctica. A veces pensamos que la gloria de Dios es una especie de éter, un enigma, una cosa que... Pero sin embargo, cuando Jesús mostró su gloria, lo hizo de una forma tan literal que hubo vino para seguir con la fiesta, que hubo panes y peces para la multitud, que hubo un Lázaro resucitado, que hubo el siervo de un centurión sano. Porque la gloria de Dios se manifiesta en la vida cotidiana. A veces pensamos que para ver la gloria de Dios debemos asistir a algún tipo de reunión donde haya una atmósfera con una música tenue y un poco de humo y un poco de luces y que alguien con una voz aterciopelada y susurrante. Puede ser. Pero cuando el Señor muestra su gloria, la muestra en un supermercado, la muestra en tu trabajo o la muestra en medio de una fiesta. La muestra en cualquier lugar, la muestra en el desierto, la muestra en la ciudad, en un monte o en un valle. Y la gloria de Dios irrumpe sin mucho prolegómeno, sin mucha introducción, sin mucho rendezvous. Ahí, ¡pum! El agua era vino. Y la fiesta siguió adelante. Y sabes que dice que cuando los discípulos vieron esto, creyeron en Él. Ahora, ¿no te parece rara esta expresión? Porque mi pregunta es, entonces, ¿qué estaban haciendo hasta el momento? Los discípulos eran hombres y eran mujeres que seguían a Jesús. Y si dice que creyeron en Él, significa que antes no creían en Él. Y si no creían, ¿por qué lo estaban siguiendo? Porque eran sus discípulos. Y obviamente que la palabra lo que está enseñando es que cuando el Señor mostró su gloria, sus discípulos creyeron más en Él. Que ellos subieron a un nivel de fe diferente. Que ellos subieron a una dimensión de fe mejor que la que tenían antes. Y qué bueno que la fe no es algo estático. La fe es viva, la fe es eficaz. Y de hecho tú y yo tenemos la experiencia que creemos en el Señor. Pero hay cosas que nos llevan a creer algo más del Señor.
a creer algo que todavía yo no había creído. Y seguro que los discípulos a partir de ese día empezaron a creer, tengo un maestro que el agua la transforma en vino. Por lo menos eso. No puedes quedarte con la misma fe de hace 20 años. No puedo quedarme con la misma fe de ayer. Porque la gloria de Dios nos lleva siempre a más. La gloria de Dios siempre te lleva a algo más. Con esa famosa frase del discípulo García que decía, another level. Otro nivel. Pero el Señor nos lleva a otro nivel. Gloria a Dios por todo lo que te ha mostrado, pero todavía no lo has visto todo. Gloria a Dios por todo lo que tú y yo hemos experimentado, pero todavía no lo hemos experimentado todo, porque lo mejor viene ahora. Lo mejor viene ahora. Él no nos llama a ver cómo languidece nuestra vida. Él no te llama a ver cómo se te apaga la batería espiritual y te vas quedando en reserva. Él no te llama a quedarte estancado en el camino porque se te acabaron las fuerzas. Porque el Señor le dijo a Elías, come y bebe, largo camino te espera. Largo camino te queda. Y el profeta pensaba que había llegado ya al fin de su tiempo, que ya estaba. Y estaba concluyendo, según él, su trayectoria con una nota bastante baja, porque decía, Señor, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué quería decir el profeta? Señor, no he mejorado nada, no he hecho nada, al final no he levantado el listón. Y sabemos que el Señor llama a los hijos a superar a los padres. Sabemos que las bendiciones que el Señor tiene para mí son mayores que las que tuvo para mis padres. Y las que tiene para mis hijos son mayores que las que tuvo conmigo. Porque el Señor nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva de gloria en gloria. Y no de más gloria a menos gloria. De más victoria a menos victoria. Él no te lleva camino abajo. Él te lleva camino arriba. Él no te lleva al descenso. Él te lleva al ascenso. Él no te lleva para abajo, Él te lleva para el cielo, Él te lleva para arriba, Él te lleva más allá. Y todavía no lo has visto todo, todavía no lo sabemos todo, todavía no lo hemos experimentado todo. Lo mejor todavía está por venir. Aleluya, dar un aplauso al que tiene lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Mira, hay personas que no creen en este asunto, no creen que Dios haga señales hoy. No creen que Dios intervenga. No creen. No creen quizás porque nunca lo han visto. O no creen porque no quieren creer. Y luego hay personas que creen mucho en los milagros. Pero no entienden para qué es el milagro. No entienden que los milagros son señales. No entienden que un milagro es una indicación para caminar en una dirección. Una señal siempre es más que un milagro, más que un hecho sobrenatural. Una señal no es solamente algo que te deja, wow. Jesús le dijo a los discípulos cuando iban en la barca, y hablándole de una cuestión, los discípulos dijeron, es que no trajimos pan. Y Jesús le estaba hablando de otra historia. Y él le dice, vosotros estáis aquí porque comisteis y os saciasteis, pero no viste la señal. Es decir, habían comido el pan, habían comido los peces, pero no entendieron que era una señal. Y a veces, hermanos, pasamos de la incredulidad hacia las señales, hacia los milagros, pasamos a una especie de milagritis, y pedimos milagros y recibimos milagros, pero no entendemos. No comprendemos para qué. ¿Qué me está diciendo el Señor? Por ejemplo, una cosa muy sencilla, hablar en nuevas lenguas. ¿Para qué hablas en nuevas lenguas? Porque es una señal. ¿De qué? De que fuiste sumergido en el poder del Espíritu Santo. Así que no te puedes quedar hablando nuevas lenguas, racatapa, capa, papa, raba, catalaya. No puedes quedarte así, tienes que entender que es una señal. ¿De qué? Que el poder de Dios está sobre tu vida. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio.
para hacer algo. Es la señal de que tienes el poder para predicar el evangelio. Y la lengua es simplemente un indicador, es como el chivato del coche. Es eso nada más. Algunos no creen que se puede hablar nuevas lenguas y otros se quedan hablando lenguas todo el día, pero son señales. Son señales que te llevan a donde Dios quiere que vayas. A donde Dios quiere que vayas. ¿Sabes que la señal sirve para que los espectadores vayan a otra realidad, entren en otra dimensión, vayan a un nivel nuevo de fe? Cada señal que el Señor hace en tu vida es para llevarte, para hacerte avanzar en una dirección. Y esa dirección siempre es Jesús. Siempre es Jesús. Siempre es Jesús. La señal conecta la gloria de Dios con la fe en una persona. Qué peligroso, hermanos, es buscar señales de otra persona. Qué peligroso buscar el poder de Dios en hombres. Decía el pastor Claudio Freyson, usado poderosamente por Dios en la década de los 90, que un día descubrió que alguien había cortado el bordillo de su pantalón para llevarse un pedacito del pantalón de Claudio Freyson. Con eso, todo se me arregla. Mano de santo. Es un error muy serio. Porque ven algo sobrenatural, pero no entienden la señal. ¿Cuál era la señal? Que el Señor estaba presente. Y si el Señor está presente, lo que yo me tengo que llevar conmigo es al Señor, no el bordillo del pantalón del predicador. Siempre la señal conecta la gloria con la fe en Jesús. En Jesús. Siempre con Jesús. Siempre con Jesús. Ese es el sentido, ese es el propósito. Ahora quiero decirte que la fe en Jesús es una elección. ¿Por qué? Porque dice en Juan capítulo 2, 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. ¿Ves? Esto es lo correcto. Viendo las señales que hacía Jesús, creyeron en su nombre. Eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo bueno. Para eso están. Y sabes que cuando alguien está dispuesto a creer en Jesús, realmente Dios no tiene problema en darles señales de todos los colores. Sin embargo, dice también Juan 12:37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Así que cuando el Señor revela su gloria, cuando el Señor hace señales, hay dos clases de personas, las que creen y las que no creen. No creen. Y cuando el Señor se revela, divide las aguas en dos, los creyentes y los incrédulos. ¿Por qué incrédulo? Porque no quiere creer. Y dice en el capítulo 12 de Juan, que así se cumplió una palabra de Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? ¿Quién nos ha creído? Y dice en Juan 12:39, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y sabes que cuando el Señor muestra su gloria, hay personas que endurecen su corazón. ¿Y cómo sabemos que endurecen su corazón? Porque no ven. Miran pero no ven. Escuchan pero no oyen. Están ahí a 1 milímetro del Señor y están con una cara de adoquín. Literalmente, se nota hasta en el cuerpo. No me muevo ni aunque Dios esté delante mío, porque yo quiero creer lo que yo quiero creer. De verdad.
cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando el Señor hace señales y prodigios, nos quedan dos opciones. O nos ablandamos o nos endurecemos. Cuando escuchamos el Evangelio hay dos opciones. O nos rendimos o resistimos. O somos salvos o somos condenados. Por eso dijo Jesús, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Porque si el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, si el Señor ha hecho obras sobrenaturales en nuestra vida, si el Señor nos ha dado señales abundantes, es para que caminemos hacia el Señor, es para que nos rindamos al Señor, es para que nos consagremos al Señor, es para que proclamemos la gloria del Señor. Y si no estoy dispuesto a hacer esto, me endureceré como una piedra. Estaré como un ciego y como un sordo ante la gloria de Dios. Pero las señales son para conectar la gloria de Dios con la fe en Jesús. Dice también en Juan 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Los gobernantes creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo decían, para no ser expulsados de la sinagoga, para no perder su estatus, para no quedar mal ante el resto de los compañeros de oficina, para no quedar mal frente a los amigos, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y sabes que el Señor hace señales para mostrarte su gloria. Quiero terminar con esto. En el mundo en que vivimos, hay personas dispuestas a creer en casi cualquier cosa. Te das cuenta por lo que hablan. Pero en el mundo que vivimos, Jesús muestra su gloria. Y Jesús hace señales. Jesús hace milagros. Jesús hace cosas que nadie puede hacer, para que podamos creer en Él más y mejor, para que las personas puedan creer en Él y para que sepamos que habrá personas que no querrán creer en el Señor. Viendo la gloria van a elegir otra cosa. Problema de ellos. Pero a ti y a mí nos toca creer en Jesús, escuchar su voz, y que en nuestra necesidad esperemos la intervención del Señor. Cuando se te acabe el vino, cuando se nos acaban las fuerzas, cuando se nos acaban los recursos, cuando quemamos todas las provisiones, todavía Jesús puede hacer un milagro. Todavía Jesús puede intervenir. No sé dónde se te está acabando el vino, pero hoy yo quiero hacer un llamado y orar por dos grupos especiales. Quiero orar por los matrimonios, especialmente por aquellos que el vino se les está acabando. Es decir, la alegría se está acabando. Los motivos de regocijo y de gozo parece que no están más. Parece que lo que empezó como una fiesta va a terminar como un funeral. Pero Jesús puede todavía traer vino del cielo. Jesús puede hacerlo otra vez. Jesús puede hacer lo imposible posible. Para que nadie se resigne a vivir un matrimonio amargado, un matrimonio de dolor. Jesús ama a los matrimonios. Jesús ama la unión del hombre y la mujer delante de Él. Pero en segundo lugar quiero orar por los que de alguna manera, en algún área de tu vida, parece que alguien va a aguarte la fiesta. Parece que se está acabando lo bueno. Parece que
va a haber un fracaso. Parece que vas a quedar mal parado en algún área de tu vida. Quizás la familia o tu trabajo o tu salud o tu ministerio. Porque tenemos un Jesús que muestra su gloria en tu necesidad. Un Jesús que puede hablarte, que puede decirte lo que hay que hacer. Un Jesús que puede aumentar tu fe para que no te conviertas en un evangélico descreído, escéptico, aguado, sino en alguien lleno de la gloria de Dios. Voy a invitar a ponerte en pie por un momento y quiero invitarte a cerrar tus ojos y pensar en lo que hemos escuchado, en lo que hemos compartido. El domingo pasado hemos visto cómo la gloria de su presencia puede volver, trayendo restauración, visión, amor a la casa de Dios. Jesús quiere mostrar su gloria en tu vida. No te quedes en la necesidad, renegando de que se te acaba el vino, resignada a que se te acaba el vino. No te impacientes, porque el Señor no hace las cosas cuando tú quieres o como tú quieres. Nuestro Jesús hace señales. Nuestro Jesús muestra su gloria. Y la necesidad es el mejor terreno donde florece. Ven con tu necesidad delante del Señor en esta mañana. Ven con tu necesidad delante del Señor. No dejes a Jesús a un lado. No digas, yo esto lo arreglo solito. Ven a Jesús. Dispuesto a hacer todo lo que Él te diga. Ven a Jesús. Dispuesta a obedecerle, aunque las indicaciones que te dé parezcan contradictorias. Acércate a Jesús porque Él está aquí. Él no está lejos. Y Él quiere mostrar su gloria a través tuyo. ¿Por qué Dios permite la necesidad? Para que las obras de Dios se manifiesten en ella. Él está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Ahora acércate, porque muchos de los que estamos aquí ya hemos visto señales. Ya hemos visto milagros en nuestra vida. Y si ya has visto la obra de Dios, muévete, ponte en marcha hacia el Señor. Ponte en marcha en dirección a Jesús. Señor, líbranos de ver tu gloria y no creer. Líbranos de endurecernos, Señor. Líbranos de volvernos obstinados. Líbranos de volvernos insensibles. Líbranos de la apatía. Líbranos de la mala costumbre de estar tan cerca tuyo y no mover ni un músculo de nuestro rostro. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Ayúdanos a hacer todo cuanto tú nos digas. Ayúdanos a creer más y más en ti, Señor. Aún no creemos todo lo que vamos a creer. Aún no hemos visto todo lo que vamos a ver, pero ayúdanos, Señor.
a crecer en fe, a crecer en obediencia. Ayúdanos a crecer en dependencia, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu poder. Queremos ver tus milagros. Queremos ver hechos portentosos, Señor. Queremos verte a ti irrumpir en los colegios. Queremos verte manifestándote en las obras en construcción, en las oficinas. Queremos verte a ti, Jesús, irrumpiendo en el día a día. Queremos verte, Señor, haciendo señales en las necesidades. Señor, que si nos invitan a un lugar, tú nos uses para mostrar tu gloria. Y nos uses para hacer señales. Y nos uses para que las personas te oigan y te obedezcan. Y nos uses para que crean en ti, Señor. Derrama un espíritu de fe como nunca antes. Señor, llévanos a una dimensión de fe como nunca hemos experimentado. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. No queremos salir de este lugar, Señor, de la misma manera que hemos entrado. No queremos permanecer inmutables. Señor, danos hoy un corazón tierno delante de ti. Danos hoy una mente renovada delante de ti, Señor. Toca nuestro cuerpo físico, toca nuestra vida, irrumpe, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, como lo has hecho, vuelve a hacerlo otra vez, Señor. Irrumpe, muestra tu gloria, alumbra, Señor, a los que nos rodean por la gloria que hay en tu pueblo y en tu iglesia. Declaramos en el nombre de Jesús que aunque tinieblas cubran las naciones, sobre la iglesia va a ser vista la gloria de Dios. Y las personas caminarán a la luz de su gloria en la iglesia. Lo proclamamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creo en ti, Jesús. Y creo en